Y el tema de hoy es cómo crecer en una fe que agrada a Dios. Claro, la pregunta que está de fondo es, que vamos a estudiar es, ¿qué fortalece o robustece nuestra fe? Y para esto hay que, de alguna manera, buscar personajes bíblicos que estuvieron en situaciones difíciles, que demandaban mucha fe, y ver cómo ellos pudieron gestionar, a la vez que resistir, a la vez que nutrir, a la vez que continuar su vida manteniendo niveles altos de fe. Y si hablamos de qué cosas fortalecen o robustecen nuestra fe, no podemos pasar por alto a Abraham. Abraham es uno de los personajes que tuvo que lidiar con las circunstancias, porque la parte externa, lo que sus ojos veían, eran mensajes opuestos a la fe. Veía su cuerpo envejecer, veía a su esposa cada vez mayor y mayor y mayor. Y la situación que observaba realmente era una situación que desanima. Y la pregunta es, ¿pero qué ocurrió exactamente con Abraham? Pablo nos va a decir algunas pistas de cómo es que Abraham pudo manejar y no solamente sobrevivir a la situación, sino convertirse en un modelo para nosotros, porque es llamado con justa razón el padre de la fe. Entonces, Abraham tiene algo importante esta mañana para nosotros. Dice Romanos 4, del 19 al 21. Y Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham, una de las cosas que está aquí encerrada, quiero que lean bien el texto. ¿Cuál es el secreto de Abraham? Es de que él tenía una firme convicción en que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. Él estaba parado en una promesa. Abraham tiene una actitud especial. Abraham tiene una promesa. Y esa promesa él se mantiene firme. Pero él no solamente cree en la promesa, cree en el que prometió. Y vamos a ver qué visión tiene Abraham acerca de quién era Dios para él. Unos versículos más adelante, y se los voy a leer ya no en versión Reina Valera, sino en versión Nueva Versión Internacional, dice que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Y dijimos semanas atrás en otro estudio acerca de este versículo que Dios tiene esa capacidad de decir algo que no existe y cuando lo dice comienza a existir. En este sentido, Pablo está describiendo que Abraham tenía esa certeza, certidumbre acerca de Dios, que Dios podía llamar a la existencia cosas que no existen tan solo por llamarlas, por hablarlas, por pronunciarlas. Para él Dios no solamente era poderoso para cumplir lo que había prometido, como dice en el 21, versículo 21, sino que además era un Dios que si no había prometido y quería hacer algo, al decirlo, eso venía a la existencia. Ese era el Dios de Abraham. Y otra versión, traducción en lenguaje actual, en esta parte de aquí dice algo interesante. Dice, nunca dudó
de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Esta traducción en el lenguaje actual nos revela algo más interesante, que Abraham tenía gratitud en su corazón. En nuestra versión Reina Valera dice, daba gloria a Dios, daba gloria a Dios. ¿Tú te imaginas esperar una respuesta? Vamos a trasladar esto a una situación concreta de nosotros. Tienes una situación difícil que parece que no va a ocurrir. Sin embargo, tú dices, yo estoy seguro, Dios en su palabra dice que esto debería ser de esta manera, y aunque no lo veo, voy a creer, porque el Dios en quien yo creo promete y cumple, y si no lo prometió, lo va a llamar a la existencia tan solo al nombrarlo, y yo le voy a dar gracias a Dios por ello, y le voy a dar gloria a Dios por ello. Abraham tenía una actitud de agradecimiento en el momento que estaba ahí necesitando fe. ¿Qué aprendemos de Abraham aquí para nosotros? Bueno, hay una situación difícil, me imagino, que debes estar enfrentando. Oraciones, quizás no has contado un testimonio porque tu oración todavía no tiene una respuesta. Y estás ahí en la lucha, esperando, Señor, ¿hasta cuándo? No veo la respuesta. Pero yo te quiero animar en esta mañana, que tu fe va a aumentar. Vas a crecer en una fe que agrada a Dios si juntamente en tu espera comienzas a agradecerle a Dios, a concebir que Dios es un Dios que llama las cosas que no son como si existiesen, y comienzas ya a agradecerle a Dios por tu petición. Eso te va a hacer, de alguna manera, crecer en tu fe. Segundo punto, la pregunta, recuerdan, era, ¿qué fortalece o robustece nuestra fe? Es escuchar con atención el mensaje. ¿Y a qué me refiero con esto de escuchar con atención? ¿Por qué no puse nada más escuchar la palabra? Bueno, nosotros conocemos este versículo muy mencionado y repetido por varios predicadores. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe que uno tiene aumenta en la medida en la cual uno escucha la palabra de Dios. Conforme nos familiarizamos con las historias bíblicas, crecemos. Vemos situaciones difíciles como tal persona o tal rey o tal joven o tal mujer o tal centurión o tal persona enfrentó una situación y cómo con la ayuda de Dios se solucionó. Eso me da fe, pero hay algo más. Hay algo más que me gusta de la traducción nueva Biblia viva. La nueva Biblia viva traduce esta parte de esta manera. Dice, así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Y aquí les puse yo con verde la parte prestar atención. Porque ahora, con la tecnología, muchas veces cuando escuchamos un mensaje, en ese momento estamos haciendo otra cosa que nos distrae. Y el perderte los detalles de los textos bíblicos, las historias, las cosas que parecían obvias, pero que en la Biblia ocurren de una manera diferente, te hace perder bastante valor y digamos, proteína del texto bíblico. Y al final te quedas con algo que no nutre bien, con la historia en general, con la historia no reflexionada. Y lo importante aquí es que no solamente es el oír la palabra, sino es el oírla con atención, esperando escuchar la voz de Dios. Siempre digo yo que en los devocionales no solo hay que leer un capítulo o el texto del día, sino hay que leer hasta que Dios te hable, hasta que escuches a Dios hablándote. Y eso es muy, muy importante. Y eso hace que tu fe crezca. Cuando uno escucha con atención. Antes de entrar al tercer punto, no podía pasar por alto esta asociación, usando el músculo como la idea de crecer en la fe. Todos sabemos que todos tenemos músculos, ¿no? Y la fe, en cierta manera, es como los músculos.
¿En qué sentido? Crece más y más y se hace más fuerte a medida que se entrena o se ejercita. Necesitamos situaciones que nos permitan crecer en la fe. Cuando nuestra fe es probada, se estira y expande para tener mayor capacidad. Y aquí, pues, pasamos al punto 3. Atravesar problemas o situaciones fortalece o robustece nuestra fe. Y leamos un texto bíblico, muy conocido también. Dice en Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El elemento que hace que nuestra fe se vuelva agradable, algo que produzca alabanza, gloria y honra a Dios, es el elemento de que sea probada. Y aquí es una parte que todos tenemos que atravesar. Todos tenemos que de alguna manera experimentar algún tipo de desafío en la vida. La vida sin desafíos es una vida con problemas realmente serios, porque no te permite ver el obrar de Dios. ¿No? La vida sin desafíos, hay una canción que dice, ¿cómo sabría lo que mi Dios haría si mi fe no podría ser ejercitada? Y es interesante. Ahora, este versículo de Primera de Pedro 1:7, acá en versión Reina Valera, lo vamos a volver a leer en la versión traducción en lenguaje actual. Dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Qué bonito, que aquí vemos que la confianza, primeramente la idea principal que la confianza, cuando se prueba, se perfecciona, se pone más agradable, como el oro que se pone de mejor calidad. Nuestra fe se purifica, crece, es hallada, y luego que ocurre esa linda transformación, es hallada en alabanza a Dios. Santiago decía que la prueba de la fe produce paciencia. Ahora, punto número 4. ¿Qué otra cosa fortalece o robustece nuestra fe? Por supuesto, tener victorias nos ayuda a confiar en Dios. Y aquí quiero que observes la secuencia de esta historia bíblica. Esta es la historia bíblica que está en Números, cuando el pueblo de Dios está ya, Moisés tiene 120 años, ya han recorrido 40 años en vueltas y vueltas por el desierto y están comenzando a conquistar la tierra prometida. Y van a pasar todavía la zona especial donde es tan principal. Pero ya ahí están teniendo algunas victorias. ¿Y qué ocurre? Dice que los israelitas mandaron unos mensajeros a Sión, rey de los amorreos, a que le dijeran, quisiéramos pasar por tu territorio, no nos meteremos en los campos sembrados ni en los viñedos, ni beberemos agua de tus pozos. Atravesaremos tu territorio yendo por el camino real. Pero Sión no los dejó pasar, sino que juntó a toda su gente y los atacó. ¡Wow! Los israelitas se defendieron y lo derrotaron. ¿Cómo se llamaba el rey de aquí? Se llamaba Sión. Algunos dicen Sihón. Este rey de los amorreos, nadie le hizo frente. El pueblo de Israel no quería hacerles pelear con ellos, quería solamente cruzar por la avenida principal. Sin embargo, el rey sacó a sus hombres y los atacó.
Israel se defendió y los logró derrotar. Recuerden, Sihón o Sión, rey de los amorreos. Recuerden el nombre. Versículos más adelante, miren lo que ocurre. Después volvieron en dirección de Basán, pero Og, el rey de Basán, salió con todo su ejército a pelear contra ellos. Entonces el Señor dijo a Moisés: no le tengas miedo, que yo voy a ponerlo en tus manos, junto con todo su ejército y su país, y tú harás con él lo mismo que hiciste con Sihón, el rey amorreo que vivía en Hesbón. Noten cómo Dios usa la victoria pasada para aumentar la fe de Moisés. Si Dios le dice a Moisés, no le tengas miedo, ¿qué crees tú que había pasado con Moisés? Moisés le tenía miedo. El pueblo de Israel estaba asustado, había temor en Israel. Pero Dios, que sabe que están experimentando temor, le dice, no le tengas temor. Y el temor venía quizás porque era un ejército mucho más grande, un rey un poco más belicoso. Este rey tenía un gran ejército y además la idea de llegar a la tierra prometida se ponía en peligro, estaban atemorizados. Sin embargo, para aumentarles la fe, Dios le dice, y tú harás con él lo mismo que hiciste con Sión. Yo te voy a ayudar. Ustedes recuerdan a alguien que tenía mucha fe y su fe en acciones pasadas lo motivaron a enfrentar a un gigante. ¿Recuerdan a un jovencito que le dijo al rey Saúl que su Dios lo había librado de las garras del león y del oso? Y que si Dios lo había librado de las garras del león y del oso, seguro que lo iba a librar de ese gigante Goliat filisteo. Esa estrategia es importante. Cuando tú estás faltando, te está faltando la fe, es bueno recordar, Señor, recordar las cosas que hizo Dios por ti. Más adelante, cuando tenían ahora que enfrentar a un montón de reyes, dice lo siguiente el Señor en su palabra, dice, ya Moisés le dice al pueblo, les dice, pero el Señor su Dios, es casi despedida de Moisés, le dice, pero el Señor su Dios marchará delante de ustedes y al paso de ustedes destruirá estas naciones para que ocupen su territorio. Josué irá al frente de ustedes como jefe, tal como lo ha dicho el Señor. El Señor hará con estas naciones lo mismo que hizo con Sión y con Og, reyes de los amorreos y con sus países a los cuales destruyó. Dios, diciéndole ahora a través de Moisés al pueblo, Josué los va a liderar. Y así como vencieron a Sión y a Og, así van a vencer a los demás. Dios mencionando victorias pasadas, porque el recordar victorias aumenta la fe. Les voy a contar una historia. Era el año probablemente 1997. Estaba yo en una zona rural en el norte del Perú, que se llama Canchaque. Y en esa zona hay varios ríos que cortan la carretera, la vía de acceso. Y había habido muchas lluvias. Y cuando hay lluvias, hay realmente inundaciones. Le decimos huaicos cuando llueve mucho por los cerros y caen agua con lodo, con tierra, con piedras, con rocas, y destruye todo lo que cae por esa quebrada, donde se unen los pliegues de las grandes montañas. Y destruye. Y habían caído huaicos, había habido también cortes de carretera en tres partes. Y un amigo mío llamado José Luis venía a visitarme. Entonces, ¿qué hice yo? Esa noche viajé, pero viajé por partes, porque había que viajar, sacarse el pantalón, quedarse en paños menores, poner la ropa arriba, cruzar el río,
los ríos que habían cortado con cuidado, pasar para tomar el otro combi o transporte a la otra parte donde estaba fracturada la carretera, a unos 20 o 30 kilómetros más allá. Era una distancia como de 120 kilómetros de un lado a otro. Y había que tenerla, cruzarla, ir y avanzar por partes. Y bueno, pero ya había pasado, ya esa noche había llovido, pero ya hasta al día siguiente hay un montón de caudal y luego disminuye conforme pasan los días. Y cuando llegué al otro lado, a la ciudad, a recoger a mi amigo, fuimos de regreso. Y de regreso yo lo estaba, porque sabía que mi amigo era un poco temeroso. Entonces le decía, mira, hay un poco de agua, quizás en algún momento vamos a tener que pasar, salir del transporte y sacarnos los zapatos y quizás remangarnos los pantalones y cruzar, y cruzar. Mira, pero no te preocupes, el agua no hay mucha corriente, vas a ver, no es tanto peligroso, pero una experiencia bonita, te va a gustar, vas a tener una historia que contar después, le decían. Ok, ok. Pasamos el primero. Primero era suavecito, sin problema. Entonces nos sacamos los zapatos y el agua había bajado, estaba por acá, pero ya no importa, hacía calor, mucho calor, entonces pasamos. Cuando llegamos al otro lado, era de día, ¿ya? Ya era de tarde cuando estábamos por ahí. Pasábamos un poco más fuerte, estaba medio temeroso, que por qué no le dije, no le expliqué, y quejándose, bueno, le hablé, que mira, que no podemos regresar, porque ahí va a ser, estamos por la tarde ahora, ya que solamente ir para adelante, que esto y que lo otro, lo convencí, pero no estaba muy contento, pero logró cruzar. Cruzábamos ahí, hay también señores que te hacen, te ayudan a cruzar, y hay veces hay gente que está con su burrito y lo hacen pasar, y tienen una soga por si acaso, bueno, todo, pasamos. Cuando llegamos a la iglesia, porque me visitó allá para ir a la iglesia y todo, ¿saben cómo se sentía? Se sentía como que había hecho un éxito grandísimo. Se sentía todopoderoso. Él contaba que había pasado en lugares peligrosísimos. Y yo decía, pero era su historia, era su versión. Él estaba empoderado porque esas pequeñas victorias lo habían hecho sentir que ahora podía conquistar grandes cosas. Y es esa estrategia importante en la vida de uno, que Dios nos ayuda, nos permite atravesar situaciones para que podamos a través de ellas poder tener una victoria y luego sentirnos que podemos tener más victorias. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El quinto punto es vivir la fe en comunidad. ¿Qué fortalece y robustece nuestra fe? Hay un problema aquí, que para muchos la fe es individual, porque la salvación es individual, uno se salva individual. Entonces trasladamos la salvación, que ciertamente es individual, a vivir la fe de manera individual, de tal manera que la oración es más profunda y mejor apreciada cuando oramos a solas. Y usamos textos bíblicos como que Jesús se fue a orar de muy temprano de mañana y él oraba solo. Era el gran secreto. Pero olvidamos que Jesús llevó a sus discípulos a orar también. Y olvidamos que Él les enseñó a orar. Y olvidamos que en la iglesia primitiva oraban juntos cuando el Espíritu Santo cayó. Y que muchas veces la oración no solamente era individual. Y nos creemos los más santos y en la gloria cuando oramos solos. Pero cuando oramos en grupo, como que no pareciera. No, ambas cosas son importantes. Y la fe en comunidad es importante, porque anima. Miren cómo Pablo va a decir esto, estas son una de las pocas cartas donde Pablo se presenta con varias personas. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la comunidad de los creyentes de la ciudad de Tesalónica, que están unidos a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Hermanos, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, como es justo que hagamos, porque la fe de ustedes está creciendo y el amor que cada uno tiene por los otros es cada vez mayor. La fe de ellos, de los tesalonicenses, crecía y el amor entre ellos crecía. Era una comunidad la que vivía su fe. Y ese es un punto importante. Crecemos en comunidad. Cuando te cuento mi problema y tú me escuchas y me das un consejo y me haces ver las cosas de otra perspectiva y vivimos la fe juntos y me recuerdas algo que he olvidado y me haces recapacitar. Punto 6 y último,
La oración personal y la oración que hacemos por otros fortalece la fe. Esta parte me llamó la atención. Los apóstoles pidiéndole a Jesús que les diera más fe. Dice Lucas 7, 5, 17, dice, los apóstoles pidieron al Señor, danos más fe. Señor, dame más fe. Necesito más fe. Y es, si los apóstoles le pidieron a Jesús, y Jesús no les dijo, estás orando mal, no deberías pedir. Escuchó la oración. ¿Cuánto más nosotros debemos pedir más fe? Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y, en resumen, ¿qué fortalece nuestra fe? Uno, centrar la atención en Dios y no en las circunstancias. Dos, escuchar y leer con atención la palabra. Tres, otra cosa que fortalece nuestra fe es atravesar dificultades confiando en que Dios no nos dejará ser probados más de lo que podemos resistir, sino que también nos dará la salida. Eso es básico, básico. Cuarto, ¿qué fortalece nuestra fe? Acumular victorias, dándole el crédito y la gloria a Dios. Cada vez que tienes una prueba, no pienses así. No importa, voy a pecar, pero luego voy a pedirle perdón a Dios, porque Dios perdona. Eso puede que tengas razón, Dios perdona, pero vivir quebrantando tu fe, tus principios, con la tranquilidad de que Dios luego te va a perdonar, no te hace crecer en la fe. Pero si tú resistes la tentación y enfrentas el desafío de la manera correcta, eso va realmente, esa victoria va a hacer crecer tu fe de una manera maravillosa. Quinto punto, ¿qué fortalece nuestra fe? Vivir una fe activa en comunidad. Que vivamos activamente nuestra fe juntos hace que nuestra fe realmente crezca. Y por último, orar por uno mismo y orar por otros robustece la fe. Oren por tu hermano o por tu hermana, oren por los pastores, por los diáconos, oren por cada persona que ustedes, Dios les ponga en el corazón, para que no perdamos la fe, no perdamos la fe en los momentos más críticos, y que Dios nos permita poner en práctica esta palabra. Nos ponemos de pie.